Hola, este es el señor Andersen y este es el video 34 de los aspectos básicos de la química que trata sobre la electroquímica. En electroquímica lo que estamos haciendo es generar corriente. Generalmente estamos generando movimiento de electrones en una reacción o lo estamos requiriendo. Pero un gran ejemplo de electroquímica podría ser la batería de limón. Todo lo que hacemos es insertar dos piezas de metal en el limón y usarlas para generar voltaje. Ahora tendrías que conectarla a un voltímetro bastante sensible para así medir ese voltaje. Pero si conectamos varias baterías de limón en serie, podríamos encender un pequeño bombillo LED. Y entonces te das cuenta que la electroquímica es realmente el estudio de reacciones redox. Y estamos separando la parte de la reducción y oxidación en espacio o tiempo. Ahora, cuando se hace correctamente, se crea algo llamado celda electroquímica. Esta celda podría ser incluso una celda galvánica. A veces se la conoce como celda voltaica. Un ejemplo es una batería. Esta va a generar corriente. O nosotros podemos tener una celda electrolítica que va a requerir corriente. Un ejemplo podría ser una batería recargable. Entonces, lo que estamos haciendo, recuerda, es separar la reducción y la oxidación. En resumen, la reducción es la ganancia de electrones, mientras que la oxidación es la pérdida de esos electrones. Y lo que estamos haciendo aquí es aprovechar el flujo de esos electrones. Ahora el metal es un cátodo o un ánodo. Y una forma rápida de recordar eso es la reducción, que siempre ocurre en el cátodo, y la oxidación en el ánodo. O una mejor forma de recordarlo sabiendo que las consonantes R y C siempre se emparejan, mientras que las vocales O y A también se emparejan. Entonces, lo que podemos hacer es analizar esa celda. Podemos romperla en sus dos medias reacciones para averiguar el potencial de esas dos reacciones intermedias, para luego simplemente sumarlas y así calcular el potencial estándar. Ahora, ¿cuánta energía podría producir o requerir esa celda si es electrolítica? Ahora, esto sería a valores de estándar de temperatura y presión. Entonces, si tenemos una variación de eso, podremos usar el principio de Le-Chatelier para medir cualitativamente lo que está sucediendo. También podemos medir la estequiometría en una celda, así que también podemos usar las leyes de Faraday para medir cualitativamente. Y entonces comencemos con una demostración simple. Digamos que el zinc sólido lo tomamos y lo sumergimos en una solución de cobre. Lo que sucederá con el tiempo es que vamos a tener una reacción. Y lo que va a pasar es que el zinc va a comenzar a convertirse en un ion disuelto en la solución. Y el cobre comenzará a formar un sólido. Entonces, realmente formarás cobre macizo en el exterior. Y esa es una reacción de redox, con oxidación y reducción. Hay electrones fluyendo ahí, pero no estamos aprovechando ninguno de esos electrones. Y entonces esta sería toda la reacción de redox. Nuevamente tenemos aquí el zinc que está perdiendo esos electrones y el cobre que está ganando esos electrones. Y si lo dividimos en dos reacciones intermedias, se vería más o menos así. La oxidación es donde el zinc pierde sus electrones, mientras que el cobre está ganando sus electrones. Esas son las dos partes. Y así en una celda lo que intentamos hacer es separarlos. Pero antes de mostrarte la celda, quiero hablar sobre el potencial de reducción. En otras palabras, esta es la energía potencial que realmente puede ser liberada en una reacción como esta. Entonces el zinc al oxidarse es como una cascada. En otras palabras, tiene energía que está liberando. Y pudimos medir como 0.76 voltios. Entonces podríamos buscar esos potenciales de reducción estándar para encontrar una lista de estos con una serie de reacciones de oxidación y reducción diferentes. Ahora lo bueno es que si lo ejecutamos en la otra dirección sería también 0.76 voltios negativos. En otras palabras, sería como intentar hacer subir el agua de nuevo. Esa es la energía que requeriría. Entonces, si miramos la parte de reducción en esto, el cobre ganando electrones va a tener un potencial de reducción de 0.34 voltios. Pero bueno, ahora construyamos esa celda. Separemos la reducción en la porción de oxidación y así nosotros tendremos el ánodo. Ahí será en donde tendrá lugar la oxidación. Y luego tenemos el cátodo. Cada uno estará en una solución diferente. Así que aquí tenemos metal de cobre en una solución de cobre y luego tenemos iones de zinc en sólido de zinc en una solución de zinc. Que si lo dejamos reposar aquí no va a pasar nada. En otras palabras, no generará ningún voltaje si ponemos un pequeño voltímetro aquí arriba. Y la razón es que no hemos completado el circuito. Y para hacer eso, en realidad tendremos que agregar un puente salino. Un puente salino se llenará muchas veces con un gel. En este caso tenemos nitrato de sodio. Y lo que va a hacer es permitir que los iones fluyan realmente. Entonces, una vez que agreguemos el puente salino, esta cosa se va a encender. Y los electrones van a fluir del ánodo al cátodo. En otras palabras, los electrones que están siendo perdidos en el zinc metálico, a medida que el zinc se convierte en iones de zinc, van a viajar a través del cable al cátodo donde se van a recoger sus electrones. Y entonces vamos a hablar de lo que está pasando aquí en el ánodo. Esto es zinc metálico. Este zinc sólido en realidad se está moviendo hacia un ion en la propia solución.
Mientras hace eso, está perdiendo los electrones y asimismo está perdiendo masa. En otras palabras, este ánodo va a perder masa a lo largo del tiempo. Si miramos hacia el otro lado, el cátodo en realidad va a ganar masa, porque ese cobre que está en solución se va a combinar con esos electrones que vienen del ánodo y va a formar un metal de cobre. Y entonces pudimos ver que el voltaje es de 1.1 voltios. ¿Cómo conseguí esos 1.1 voltios? Simplemente sumé la reducción potencial de esas dos medias reacciones. Ahora, ¿cuánto tiempo va a necesitar esto? Está yendo que ocurra hasta que alcance algún tipo de equilibrio, así que no durará por siempre. Ahora hay una ecuación Nernst que podría utilizar para analizar lo que sucede si no es realmente a potencial estándar, pero esto está fuera de nivel de esta química. Lo que deberíamos usar es el principio de Le Chatelier. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumentáramos la cantidad de zinc en la solución? Eso retrasaría la reacción. O si tuviéramos que aumentar la cantidad de cobre para ver si va a acelerar la reacción. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Eso va a acelerar la química, va a acelerar esta reacción y será más rápida. En otras palabras, vamos a generar más voltios de los que tendríamos si estuviera a una temperatura más fría. Y por eso debes entender cualitativamente cómo una reacción química o cosas que afectarían la reacción química podrían convertirse en cosas que afectarían a esta celda. Ahora bien, ¿qué es una celda electrolítica? Es realmente lo contrario de lo que estábamos hablando. En esto lo que vamos a hacer es agregar corriente. En este caso estamos agregando una batería a este lado y de hecho vamos a hacer que fluyan hacia ella los electrones. Un gran ejemplo de esto podría ser galvanoplastía, cuando en realidad estamos agregando un metal al otro lado. Otro ejemplo podrían ser las baterías recargables. Y es que una batería recargable funciona conectándola a la electricidad y lo que hace es actuar como una celda electrolítica. Está intentando almacenar energía dentro de una celda y cuando la desconecta la electricidad se vuelve galvánica. De hecho, puede ahora liberar energía y es entonces también que podemos usar las leyes de Faraday para realmente estudiar estequiometría. En otras palabras, ¿qué está pasando con los cambios en la masa? Y ahí son dos leyes. La primera es una equivalencia entre la electricidad y la masa. En otras palabras, cuanta más electricidad aplicamos a una celda, está directamente relacionada con la cantidad de masa que un cátodo o un ánodo va a ganar o perder. También tenemos una equivalencia en la segunda ley de Faraday, en la que la pérdida de masa será equivalente al peso equivalente de ese cátodo o ánodo. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos algo como cobre y plata, como dos de nuestros electrodos, lo que encontraríamos es a esa plata, ya que tiene un mayor peso molecular, que va a tener más masa con el tiempo. Y eso no debería de ser sorprendente si lo está viviendo como la pérdida de átomos del cátodo. Y entonces deberías haber aprendido lo siguiente. ¿Aprendiste a analizar datos de las celdas galvánicas o electrolíticas? En otras palabras, ¿puedes identificar cuál es la reducción para y qué es parte de la oxidación? Y finalmente, ¿podrías aplicar medias reacciones? Nuevamente hicimos eso con el potencial de reducción o las leyes de Faraday para ver qué está pasando en una celda. Y esperamos que haya sido útil. Bien chicos, en esta ocasión vamos a realizar nuestra práctica de electroquímica, donde vamos a ver cómo a través de las reacciones redox que se producen en una batería se puede crear electricidad. Utilizando este simulador interactivo de química, vamos a empezar nuestra práctica de hoy. Entonces, cómo las baterías utilizan las reacciones redox para crear electricidad. Desde las linternas hasta los teléfonos inteligentes, la energía de las baterías se convierte en energía eléctrica mediante reacciones redox. Dentro de una batería se producen dos reacciones químicas, una en el ánodo, que libera electrones, y otra en el cátodo, que absorbe los electrones. Estos reactivos están separados por un electrolito y un plástico. Cuando el ánodo y el cátodo están conectados entre sí, a través de un circuito, los electrones pueden pasar del ánodo al cátodo. Este movimiento de electrones se conoce como electricidad. Los electrones se mueven debido a las reacciones químicas que los obligan a ir a más de un átomo a otro, conocidos como reacciones redox. Entonces, ¿puedes crear tú una batería óptima para alimentar una linterna? Claro que sí. Entonces vamos a empezar con nuestro simulador, donde está nuestra batería, donde nos vamos a mostrar las reacciones redox o reacciones que se van a producir en nuestro ánodo, reacciones de oxidación, y en nuestro cátodo, reacciones de reducción. Nos dará el voltaje de la celda que va a producir esas reacciones y utilizaremos tres ánodos
uno de zinc, uno de litio y otro de plomo, y 3 cátodos, uno de platino, otro de plata y otro de cobre. Bien, entonces vamos a empezar, pero antes vamos a definir qué es una batería eléctrica. Una batería eléctrica no es más que una celda galvánica, o mejor conocida como voltaica, que convierte energía química en energía eléctrica. O sea, vamos a combinar primero la anodo de zinc y el cátodo de platino para ver. Aquí está, empezamos los electrones, nuestra semireacción y nuestro voltaje que llega casi a 2. Aquí vemos. Bien, las baterías se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las baterías que son desechables, porque las reacciones redox que ocurren dentro de ella son irreversibles. En cambio, las baterías secundarias son recargables, porque sus reacciones redox que ocurren en su ánodo y en su cátodo son totalmente reversibles. Vamos a ver más detalle más adelante. Entonces miren aquí, vamos a cerrar con el ánodo de zinc, seguimos, pero vamos a cambiar el cátodo para uno de plata. Vemos la semireacción, vemos que el potencial es mucho menor. Entonces vamos a ver. Las baterías, existen baterías de carbono zinc, que son las que generalmente son más antiguas, conocidas como baterías de Leclanché o baterías salinas, donde cuyos electrodos consisten en una lámina de zinc, que sería nuestro ánodo, y nuestro cátodo una barra de grafito. Realizando una semireacción donde se reduce el zinc y el magnesio que se encuentra dentro del grafito se oxida, asumiendo un voltaje de 1,5, casi como el que está con el zinc y la plata, más o menos. Recordemos que el ánodo es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, mediante el cual un material pierde electrones, incrementando su estado de oxidación. En cambio, el cátodo es un electrodo donde se produce una reacción de reducción, mediante el cual dicho material gana electrones, reduciendo su estado de oxidación. Entonces, vamos a ver con el zinc y el cobre qué ocurre. Vamos a ver, entonces, vemos que el potencial es mucho menor. También podemos decir que las baterías se dividen por su tamaño. Pueden ser cilíndricas, circulares, rectangulares, por su uso para, por ejemplo, baterías para vehículos, baterías para calculadoras, baterías para teléfono, y también por su imagen comercial, o le ponen unas letras como AA, AAA, CDN, A23, etc. Y por su voltaje, que es la clasificación que vamos a dar, como las pilas de carbono y zinc y las baterías de carbono y zinc y las baterías alcalinas, que se caracterizan por el flujo del grupo hidroxilo, que consta por un electrolito de hidróxido de potasio, que aporta este grupo, y la migración de electrones. Entonces su voltaje es similar a 1,5, igual que las baterías de mercurio y de óxido de plata, y las baterías de níquel y cadmio, que son baterías alcalinas. Las pilas de mercurio y de óxido de plata son extremadamente pequeñas, y su voltaje también, o sea, no es por el tamaño, sino que su voltaje es pequeño también. Entonces vamos a ver con el litio y el platino. Vemos qué intensa es la luz, el voltaje es altísimo. Vemos aquí nuestra semireacción. Las pilas, existen baterías de ion litio
que son baterías secundarias, son recargables y consiste en la migración de iones litio. Son bastante potentes, se pueden recargar más de 2000 veces. Son las que se utilizan para baterías de laptops, dispositivos móviles, equipos médicos, y sus reacciones redox son muy reversibles. El único riesgo que tienen estas baterías de ion litio es que pueden explotar, sobrecargarse y explotar. Tenemos la de litio y vamos a ver plata. Vamos a ver la misma intensidad, más o menos, ya casi a 4 el voltaje. Es muy intensa. Bien, vamos a ver. Vamos a hacerlo con el cobre ahora. Excelente, casi el mismo voltaje. Las baterías de ion litio son muy intensas. O sea, producen una energía eléctrica muy potente. La luz, se lo puede notar en la luz. Ahora vamos a ver que el ánodo de plomo y vamos con el cátodo de plata. A ver. Ven, es muy poca, es muy baja la intensidad, a diferencia de las demás que utilizamos. Entonces también existen baterías de plomo que combinan una solución de ácido sulfúrico como electrolito. También son baterías secundarias, se pueden recargar. Se utilizan generalmente en la industria de transporte, para automóviles, submarinos, para paneles solares. Vamos a ver con la plata, ver qué ocurre. Es mucho más baja también. Entonces tiene un cátodo de óxido de plata y este tipo de batería, y un ánodo de plomo metálico. Estas baterías son regularmente las que vemos en los grandes unidades de transporte, como camiones. Todo eso son recargables, o sea, son baterías secundarias, como dije al principio, y plomo y cobre. Entonces también existen, como última clasificación, vemos que hay que mucho menos intensa, y su voltaje es mucho menor. También existen baterías que son esas son de plomo ácido, la que acabamos de mencionar. Y aquí, por ejemplo, cuando la combinamos, tienen un voltaje muy pequeño, pero recordemos que son baterías secundarias. Entonces, hasta aquí nuestra práctica. Vamos a ver ahora los datos que vamos a obtener, nuestros datos y nuestras conclusiones. Ahora vamos a calcular el voltaje de cada batería utilizando la ecuación de Nels. Esta ecuación sirve para obtener el potencial de una celda en condiciones diferentes a las estándares. La ecuación a utilizar la vemos a continuación. Como Q es el cociente entre las concentraciones de las especies que se encuentran en el ánodo y el cátodo, si asumimos que para las baterías utilizadas dichas concentraciones son la misma, Q tendrá un valor de 1. Y siendo 0 el logaritmo de 1, nos queda que el potencial de la celda será igual al potencial estándar. Para calcular el potencial estándar solamente necesitaremos obtener los potenciales de semireacción de los elementos que participan en la batería y sumarlos. Como se mencionó anteriormente, ya que se asume que las concentraciones de las especies que se oxidan y se reducen son iguales, el voltaje de potencial estándar será el voltaje que la batería va a tener. En el primer caso analizaremos
las baterías formadas por zinc. En este caso, el zinc es el elemento que se oxida y por tanto actúa como ánodo. Mientras tanto, el platino, la plata y el cobre son los elementos que se reducen actuando como cátodos. Si utilizamos una tabla de potenciales de semirreacción de reducción, encontramos que el potencial del zinc es de menos 0.76 voltios. Para el platino es de 1.18 voltios, para la plata es de 0.80 voltios y para el cobre divalente es de 0.16 voltios. Dado que las tablas de semirreacción de reducción estándar solo ofrecen voltajes de reducción, se observa que el zinc tiene una semirreacción de oxidación. Para este caso solo es necesario invertir el valor del potencial que encontramos en la tabla, por lo que en la batería el zinc tendrá un voltaje de semirreacción de 0.76 voltios. Para obtener el voltaje de las diferentes baterías, solamente debemos sumar, como se mencionó anteriormente, los potenciales de semirreacción de las reacciones de oxidación y de reducción. Esto nos dará el potencial o voltaje de cada una de las baterías. Este mismo procedimiento se aplicará a las baterías utilizando como elementos que servirán de ánodos al litio y al plomo. Ambos presentan reacciones de semioxidación. Como cátodos utilizaremos los mismos que estaban con la batería del zinc, dígase el platino, la plata y el cobre. Todos los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla. Para comprobar los datos observaremos la siguiente gráfica. En esta gráfica se puede observar cómo los potenciales van disminuyendo a medida que se cambia de cátodo como elemento. Para cada ánodo probado, el voltaje más alto siempre se obtuvo utilizando el platino como cátodo. Además, también se observa que la batería con mayor potencial de celda es el litio con platino. Sin embargo, todas las baterías de litio tienen un potencial superior a los 3 voltios. La explicación de esto puede tratarse en términos de espontaneidad, poder reductor y poder oxidante. Como ánodo, el litio es el mejor elemento dado su gran poder reductor, es decir, que tiende a soltar su único electrón de valencia de forma muy fácil. Mientras tanto, el platino de las baterías trabajadas era el que mayor poder oxidante tenía, dígase, capacidad de atraer hacia sí mismo los electrones. El potencial de celda es una medida de la espontaneidad de un proceso. Mientras más alto sea este potencial en una celda, más espontáneo es el proceso. Al ser el litio tan reductor y el platino tan oxidante, esta transferencia de electrones es bastante espontánea y por ende es la batería con mayor voltaje en celda. Los potenciales se reducen en dirección platino-plata para cada cátodo, dado que en este mismo sentido es que disminuye el poder oxidante de cada especie y por ende el voltaje que se mide en la celda.